Yo estoy seguro, Rafael, que hay muchas personas que no saben todavía eh, qué es exactamente la mediación y lo que son los medios alternativos de solución. ¿Podrías describirnos esto, por favor? Sí, sin caer en algo muy complicado, porque una de las características que tiene la mediación es precisamente que se presenta como algo más informal, algo más sencillo. Los métodos alternos son precisamente estas formas o metodologías o mecanismos. Alternos, hablamos de alterno a lo, digamos, como tradicional, que viene siendo los juicios, los pleitos, los abogados, los jueces. Y lo que se está planteando en el mundo y también en México es una corriente, una tendencia a decir, a ver, espérense. Primero hay que hablar y el último recurso debe de ser ir a la guerra. Y la guerra moderna hoy son los tribunales, pero sigue siendo la guerra. Y pareciera que habíamos estado equivocados donde en México o en otros países decíamos, mira, tú primero dispara y luego pregunta. O es como si le dijeras a tus hijos, mira, cuando tengas un problema, mi hijo, primero tú peléate y peleando vas a resolver los problemas y luego platicamos. Entonces, era un poco como el mundo al revés y la tendencia es de que no. Entonces, esos son los métodos alternos como la mediación, la conciliación o el arbitraje. Pero centrado en el tema en particular de la mediación es este proceso que se lleva por una persona tercera, ajena al conflicto. Esta persona debe de cumplir o honrar ciertos principios como ser imparcial, no puede estar a favor o en contra de alguna de las partes, debe mantenerse de forma neutral, es decir, no puede imponer sus ideas, sus criterios o soluciones a las personas y los va llevando o conduciendo en un proceso de diálogo, de una negociación colaborativa para que las partes mismas rescaten su capacidad y su posibilidad de la autocomposición, de ellos mismos resolver. Lo que tenemos en México y en otros países es un alto índice de cumplimiento de los acuerdos que se han firmado en más de 20 años que tiene la mediación en sede judicial. Ni el 5% de esos convenios han regresado a un tribunal para pedir que se ejecuten por incumplimiento. Entonces, el camino es importante en este caso, la forma en la que se hace y claro, seleccionar un mediador que esté capacitado, que tenga las credenciales, de preferencia que esté certificado y él conduce este procedimiento entre las partes en conflicto para resolver problemas de múltiple naturaleza, asuntos de orden familiar, de orden civil, de cuestiones mercantiles, asuntos laborales. Hoy en México ya la conciliación es obligatoria antes de juicio, ahora con todo lo de la reforma laboral. Entonces, hay una efervescencia y un movimiento muy importante que ya tiene algunos años, pero que posiblemente está llegando al pico de su mayor desarrollo en México. Oye, Rafael, yo sé que la mediación pues es ancestral. Incluso grupos aborígenes se cuenta que se reunían en torno a alguien y se pasaban una piedrita, ¿no? Y el que la tenía era el único que podía hablar y los demás escuchar simplemente y al término se llegaba a una solución. Esa a lo mejor era una situación muy arcaica ya. Supongo que ahora con la mediación, obviamente estas situaciones cambian, hay metodologías, hay la ciencia misma que se aplica a la misma, pero ¿cómo llega todo esto a México, a nuestro país, que realmente tenemos muy poco de estar caminando sobre esta cultura de paz? Pues yo creo que en parte has dado en el clavo, es decir, sí tiene que ver con un tema histórico. Entonces, vamos a hacer una historia larga, corta, ¿verdad? Porque el tema es, como es Por tú, muy favor. ancestral. O sea, no estamos descubriendo el hilo negro, no es algo completamente nuevo, pero como bien lo mencionas, se ha agregado cierto estudio, cierta ciencia, cierta metodología, y eso ha hecho un cambio a hacerlo de manera, digamos, empírica o artesanal, a hacerlo de manera profesional, con conocimiento. El origen que tenemos nosotros, evidentemente, se remonta hasta Roma, es decir, Roma antes del imperio tenía un personaje conocido como el Magister Gentis, que era a quien acudían las personas para resolver sus asuntos antes de ir ante la representación de autoridad que tuvieran ese entonces. Eventualmente, claro, con el imperio y todos los países que fueron alguna vez parte del imperio romano, entre ellos la península ibérica,
Roma creó instituciones, creó leyes y creó costumbres. Y estas fueron pasándose de siglos en siglos, cuando es el tiempo de la colonia, el descubrimiento de América y la colonización por parte de la corona española, traían los modelos del derecho romano. Y encontramos en México como documento histórico la Constitución de Cádiz de 1812 y eventualmente la de 1824, cuando terminó el movimiento insurgente de independencia. Estas constituciones repetían lo que venía del derecho romano, es decir, decían que las personas no podían entablar una demanda si no agotaban la instancia de la conciliación. La conciliación era obligatoria en México en aquellos años. Y lo que estamos haciendo ahorita, creo yo, es como un rescate, un reconocimiento de una tradición ancestral nuestra, que se fue desdibujando, se fue perdiendo en el tiempo, en los años. Creo que nos complicamos demasiado la existencia y yo creo que las personas, cuando nos perdemos, regresamos a lo básico, como dicen los gringos, ¿no? Back to basics, o sea, de regreso a lo elemental. Esto es regresar a lo elemental. Y hoy, ante la situación que estamos viviendo de COVID y el cierre prácticamente de casi un año de los tribunales para hacer justicia, esta es una oportunidad inigualable para pues, maximizar y potencializar las bondades y los beneficios que ofrece la mediación. ¿Dónde y quiénes son aquellos que imparten la mediación, Rafael? Bueno, ha habido principalmente varios movimientos. De lo más temprano, podemos decir que, por ejemplo, a principios de los 90, cuando se firma el primer Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre Canadá, Estados Unidos y México, tenía contemplado un capítulo de solución de conflictos para asuntos comerciales internacionales. Los compromisos trilaterales que hicieron esos países en aquel entonces sobre ciertas modificaciones y cambios a su legislación para dicho tratado tenían que ver con temas de métodos alternos, entre otros. Entonces, por ejemplo, México adopta en el 93, en el Código de Comercio, un capítulo de arbitraje comercial que es una copia de la Ley Modelo de Naciones Unidas para el Arbitraje Internacional Comercial. Entonces empieza a girarse y cuando se habla de arbitraje normalmente viene aparejado siempre el tema de la mediación. Entonces creo que empezó con una influencia de corte internacional comercial para dirimir conflictos entre países y eventualmente un tema del Estado mexicano en los intercambios que tiene con otros países, donde solicita apoyo, y todos conocemos el Plan Mérida u otras iniciativas que ha habido en México, donde han existido estas influencias principalmente norteamericanas. Hubo fondos de la embajada, todavía existen fondos del gobierno de los Estados Unidos para temas de impartición de justicia, el tema de los juicios orales en su momento, ahorita la implementación de la reforma laboral y en algún momento dado el enfoque en tribunales para que estos crearan sus leyes, abrieran sus centros de mediación y hoy prácticamente de aquel proyecto para la mediación en México de la barra de abogados de los Estados Unidos del 2001 al 2006, se trabajó en aquel entonces en 18 estados de la República. Hoy casi todos los estados de la República tienen una ley o tienen un centro en sede judicial. Un segundo movimiento muy contemporáneo a ese es el de las fiscalías, cuando en el 2008 se crea el nuevo sistema penal acusatorio y este tiene en su diseño una composición importante para que no lleguen hasta el final del proceso y se vayan bajando o se vaya desarticulando el proceso con las distintas salidas alternas al proceso penal acusatorio. Una de ellas, las salidas alternas como es la mediación y la conciliación en materia penal. Y entonces las fiscalías empiezan a dar estos servicios a través de hace pocos años con esta reforma al sistema penal y la más reciente que acabamos de mencionar, precisamente la reforma constitucional al artículo 123, donde obliga a ir a los procesos de conciliación laboral antes de ir a los nuevos tribunales que se van y se están generando en los estados, en los poderes judiciales para impartir justicia en materia laboral. Si te fijas, el desarrollo ha sido muy amplio, muy grande y principalmente con esas instituciones del Estado. Ya se han convencido muchos abogados de las bondades que tiene esto, porque antiguamente yo recuerdo cuando se empezaba la mediación en el país, que sentían como que les iban a quitar precisamente su fuente de ingresos,
Y hay que entender que un juicio es totalmente diferente a lo que se lleva a cabo en mediación, porque en un juicio siempre hay una persona que pierde y una que gana. Y para eso estaba conformado precisamente, incluso hasta la propia cátedra para los abogados. Y con la mediación viene a cambiar porque hay un equilibrio, precisamente porque la decisión la toman ellos. Entonces, no sé cómo se encuentren ahorita los abogados en esta materia, porque creo que muchos de ellos incluso han incursionado en la mediación, especializándose en la misma. Bueno, es que yo creo que por naturaleza, una de las primeras personas con las que acude a veces la gente cuando tiene un conflicto es con su abogado, o busca un abogado. Entonces siempre van a llegar primero con ellos, no que con nosotros. Entonces, hemos desarrollado pues, una alianza y una relación que ha costado trabajo y tiempo. Creo yo que es un proceso que he observado no solo en México, pero fuera del país, y no ha habido lugar en el mundo donde esto no se le haya podido dar la vuelta a la tortilla. Es decir, inicialmente es como tú dices, parece ser como una amenaza, como algo que viene a sustituir, o incluso hasta señalar o criticar a un sistema de justicia, y no ese es el tema. Entonces, el tema tiene que ver con los jueces, tiene que ver con las autoridades, tiene que ver con los abogados litigantes. El cambio se está dando, como lo dices tú, hoy cada vez más escuelas de derecho que forman abogados, por ejemplo, ya en su currícula incluyen estas materias. Ya existen algunos años de empezarse a hacer concursos estudiantiles de prácticas de mediación, el concurso nacional de mediación que han hecho algunas universidades o la barra de abogados de los Estados Unidos en México, que hemos colaborado con ellos durante 5 años. Y claro, los abogados que empiezan a darse cuenta que de alguna manera también en algunos de los casos pueden llevar a sus clientes para resolver más rápido, ahorrarle también tiempo y dinero a su cliente, teniendo a cambio un cobro más rápido de sus honorarios y un cliente satisfecho que va a querer regresar con el abogado que le resolvió, no con el abogado que lo tuvo pues prácticamente secuestrado en el proceso durante 2, 3, 4, 15 cuántos años, y pareciera ser que estaban disasociados algunos abogados de los objetivos de sus clientes. El cliente lo que quiere es resolver de la mejor manera, más rápida, más económica. Y en algún momento algunos pudieron haberse perdido de esa premisa. Abogado viene de abogar. Abogar significa ver por, es el que ve por. O sea, la tarea original del abogado era resolver conflictos, no extenderlos, o multiplicarlos o prolongarlos. Entonces, vemos que ya llegan más abogados a la mediación que ellos por su propio pie. Lo que va a ser un hit es la tendencia internacional y un regreso histórico a 1824, o sea, el requisito de procedibilidad que ya tenemos en el 123 en materia laboral y que seguramente en poco tiempo se llevará con ciertas reformas a la materia civil, es decir, que sea obligatorio antes de entablar una demanda agotar esta instancia y solamente aquellos que lo hayan intentado y no hayan resuelto que vayan ante un juez, porque al Estado le cuesta mucho dinero y a la sociedad los juicios. En el Estado de Jalisco, el promedio de gasto para el Estado de Jalisco de un juicio, es decir, lo que te cuesta todo el personal que tienes en un juzgado, los promedios que sacan, te cuesta 33,000 pesos un juicio. Y a veces la gente está peleando por menos de eso. ¿Me explico? Claro. Entonces es una locura, más lo que le cuesta a las partes, obviamente, de estar pagando gastos de juicio, abogados, copias certificadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí, tenemos una justicia realmente muy cara y lamentablemente no es accesible para todas las personas. En este país hay personas que no cuentan con los recursos para pagar un perito, para pagar ni siquiera las copias certificadas de un expediente. Y eso es una injusticia de entrada. Claro. Rafael, tocaste un tema que se me hace muy, muy importante, que es la brevedad que se tiene para una resolución. Porque con todos los juicios abreviados que ahora ya estamos en varias materias en el país, la mediación sigue todavía teniendo periodos más cortos de resolución y salen como amigos, como compañeros, o sea, tuvimos un altercado, pero a final de cuentas aquí estamos, decidimos caminar juntos, ahí muere y cada quien por su lado. ¿Cómo ha sido la respuesta que tú notas
en la ciudadanía, los efectos prácticos que ha tenido la mediación, y no sé, abusando de ti, si nos pudieras dar algunas anécdotas, que seguramente tienes muchísimas en esta materia. No te puedo decir que toda la gente sale agarrados de la mano, pero más o menos entre 8 y 8.5 de cada 10 casos que entran salen con un convenio. Es decir, los números que tenemos en México, una media nacional más o menos, andan por ahí, entre el 8 y el 9 de cada 10 asuntos que entran. El tema es que lleguen. O sea, lo que nos ha faltado, creo yo, es que todavía ha sido un universo muy pequeño de la totalidad de los casos que hay en tribunales y de la totalidad de la población que hay en un país. Entonces, lo único que yo he visto que ha acelerado procesos para que esto realmente tenga un efecto multiplicador y verdaderamente genere un impacto en los números en una sociedad es a través, entre otras, un requisito de procedibilidad, es decir, que tenga que agotarse esta instancia. Y entonces se van a despresurizar un poco los tribunales. También es cierto lo que mencionas, las partes es difícil que comprendan qué es la mediación casi hasta que la vivan. Es decir, uno les puede platicar y vender los conceptos, pero son de esas cosas que solamente viviéndolas las vas a entender. Aquellos pocos que lo han vivido hasta hoy reportan altos niveles de satisfacción. Es decir, las encuestas de salida de servicios que se han hecho en estos lugares indican incluso números más altos de satisfacción que el número de acuerdos que se firman. Es decir, si tienen un 80-85% de convenios, pero el 96%, por decir algo, dice que recomendaría ese proceso a otra persona, que está satisfecho con el servicio, quiere decir que hubo personas que no resolvieron y a pesar de no resolver, reconocieron que esta era una mejor opción para hacerlo. Más allá que fuera posible o no posible, porque hay conflictos que no es el momento o no es el tiempo o no están preparadas las partes. Y al menos se puede intentar, no te pueden obligar a ponerte de acuerdo, pero al menos sí para intentarlo. Y yo creo que nos estamos moviendo en esa dirección. Como anécdotas, pues te puedo decir que he tenido pues de todo, es decir, desde mis orígenes en asuntos comunitarios, ¿no? Asuntos como el que describías así del perro que ladra, asuntos de tipo familiar, asuntos comerciales locales, nacionales o internacionales. La verdad es que he sido muy afortunado en mi carrera de el tipo de exposición e invitación que he tenido a participar también con organismos como el Banco Mundial, mi experiencia como mediador para el Banco Mundial, para México y el Caribe, en asuntos internos del banco, es decir, asuntos entre los mismos empleados del banco, pues ha sido una experiencia realmente única. Entonces, pues he tenido un abanico como muy amplio de posibilidades y pues bueno, siempre estoy abierto y aprendiendo cosas nuevas. Hemos desarrollado proyectos en sistemas carcelarios, en entornos educativos. Yo creo que es difícil saber qué voy a estar haciendo mañana. La vida me ha ido llevando y presentando a lugares que yo nunca hubiera imaginado y yo pues he tratado de ser más o menos dócil a eso, porque yo decía, ¿qué estoy haciendo yo? Yo soy un abogado, ¿yo qué estoy haciendo en una escuela? ¿O qué estoy haciendo en un sistema carcelario? Y bueno, a mí me invitan, hago lo mejor posible, me documento y hay experiencias muy interesantes donde la gente ha resuelto, donde las personas han encontrado un sentido a alguna pérdida, alguna situación de conflicto e incluso a pacificar entornos escolares, pacificar entornos carcelarios. Creo que nos da la esperanza que si podemos pacificar en un entorno tan complicado como es una penitenciaría, creo que podemos pacificar cualquier otro lugar y este país le urge que lo pacifiquemos.